Y esta semana entrarán en escena 6 bancos centrales de países emergentes con decisiones de política monetaria. Se espera que el Banco de México, junto con el Banco Central de Filipinas, serán los únicos que subirán su tasa de referencia según las expectativas del mercado. Para hablar sobre el tema me acompañan Jesús Ugarte, Abraham González y Baude Barrientos. Bienvenidos. Hola, Susi. Hola, Susi. Señores. Bueno, pues como lo hemos platicado aquí, los analistas coinciden en que Banxico va a subir su tasa el día de mañana, ¿cierto? Así es. Sí, prácticamente es un hecho, Susi, y lo comentábamos la semana anterior, pues son 25 puntos base el incremento en la tasa de referencia del Banco Central en México. La encuesta de Citibanamex hoy da cuenta de que es más de un 80% de los analistas expertos que consultó coinciden en este incremento. La encuesta también de Bloomberg da cuenta de más del 60% de los encuestados que también hablan de ese incremento. Pues bueno, la tasa pasaría de 7.50 a 7.75. Diríamos que pues va a ser la más alta, el nivel más alto desde agosto del 2008, ¿no? Que cuando se ubicó en 8.25, digamos que está a 50 puntos base de ese nivel. Y pues bueno, hay dos por ahí, tres casas de bolsa que hablan de que se va a mantener, ¿no? El caso de la propia Citibanamex. Más. Y también UBS, creo que también son 6. Y bueno, ¿qué sostienen unos o cuál es el argumento que manejan unos y el que manejan otros? En el caso de los que hablan del inminente incremento en la tasa de interés, lo que dicen es que desde el anterior aumento de la tasa de referencia, el peso se ha depreciado un 8.5% frente al dólar, ¿no? Tienes una presión importante. 2, no hay catalizadores que permitan o hagan pensar, avisorar que pueda venir una recuperación importante del peso, un cambio de tendencia. Al contrario, hay elementos que van a jugar en contra del peso y de los cuales ya hemos platicado aquí, la falta o la ausencia de un Telecan, hay toda una incertidumbre. Y prácticamente este año está descartado que se pueda llegar a un acuerdo de una aprobación del Telecan. Creo que no hay ninguna señal en ese sentido, de lo contrario. La otra, el tema de la guerra comercial, ¿no? Y un tercer factor, pues es el alza en tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, sí hay más factores en contra que, digamos que sí pueden incidir de manera negativa para el peso, ¿no? Ahora, ¿qué argumentan los que mantienen, de alguna manera hablan de que se va a mantener la tasa de interés? La inflación. Exacto. Una es el tema de la inflación, que hasta ahora la depreciación del peso frente al dólar no ha permeado de alguna manera en el incremento de precios. Creo que ese es uno de los argumentos o de los factores que mantienen, ¿no? Para pensar en que se va a mantener la tasa de interés, ¿no? Creo que sí es interesante ver cómo van las expectativas. Hasta este momento son 25 los analistas que ya consultó Bloomberg para que dieran su pronóstico y efectivamente son 18 de los 25 los que esperan que suba a 25 puntos base su tasa de referencia el Banco de México mañana, y son 6. Ahora, estos 6 son bancos grandes, bancos con operaciones grandes. Con peso dentro del mercado. Claro, claro, bien lo mencionabas, el propio Citibanamex espera que no suba la tasa de referencia. JP Morgan, UBS, Rabobank esperan que no suban la tasa de referencia, y creo que es relevante el hecho de que se empieza a dividir un poco el mercado en esta decisión. Creo que las últimas decisiones habían sido mucho más uniformes en cuanto a la decisión que tomaría el Banco de México, pero bueno, ahora que la Reserva Federal subió la tasa de referencia la semana pasada en 25 puntos base, entonces comienza a verse esta división. Además de la división específicamente sobre mañana, aunque el consenso, digamos, o la mayoría de los analistas esperan un aumento de 25 puntos base, algo bien interesante es que esperan hacia la segunda mitad del año. Y vimos un cambio muy significativo en la encuesta de Citibanamex, precisamente respecto a la última encuesta que se había publicado. La expectativa es que la anterior era que durante la segunda mitad del año bajaría en algún momento la tasa de referencia, más allá de si la subía en esta o la mantuviera, bajaría la tasa de referencia en la segunda mitad del año, y ahora prácticamente se elimina esa posibilidad y se menciona que bajaría la tasa de referencia hasta
hasta 2019, incluso hasta mediados de 2019. Creo que ese es uno de los cambios también muy importantes Hacia adelante. exacto, que están viendo los analistas. En cuanto al tipo de cambio y el contagio que ha tenido hacia la inflación, al parecer lo que, bueno, como decía Chucho, algunos de los analistas que están a favor de que Banxico se mantenga sin cambio esta reunión de política monetaria, es que la inflación, más bien los movimientos del tipo de cambio podrían ser temporales y no, digamos, ya de forma permanente. Es decir, la presión y todos los elementos que ya dijo Chucho están incidiendo sobre el tipo de cambio, pero que después de que pasen las elecciones podrían disiparse algunos de los riesgos que existen sobre la moneda mexicana y tomando en consideración eso, entonces, digamos, no habría un contagio del tipo de cambio hacia la formación de precios, ¿no? Hacia la inflación. En general, creo que, insisto, el cambio más significativo que vimos es ya en la expectativa hacia la segunda mitad del año. Sin duda, Susi, bueno, como acaba de decir Abraham, el consenso indica que van a subir las tasas y que será un cuarto de punto. En este mismo espacio también hemos criticado, ¿no? Y en el personal he criticado la labor del Banco de México por apresurarse, ¿no? en cierta forma en subir las tasas. Creo que en este caso de subir mañana, aunque sea un cuarto, sea medio punto, yo creo que sí lo haría de forma correcta y previsora. ¿Por qué? Porque hay problemas muy serios en los mercados emergentes. O sea, ya lo hemos consignado que están cayendo las divisas hasta en 2 dígitos provocadas por el alza de las tasas de interés de Estados Unidos. Cuando empiezan a subir las tasas de interés en Estados Unidos, genera un efecto dominó en el resto del mundo. O sea, no es una isla. Estados Unidos sube sus tasas y el resto del mundo pues no pasa nada, ¿no? Pero siendo la economía, la mayor economía del planeta, con el mayor peso, sus decisiones se siguen muy de cerca en todo el mundo. Ahorita, bueno, cuando decidió la Reserva Federal hace unos días acelerar su ritmo de alza en las tasas de interés, provocó un efecto de salida de capitales de los mercados emergentes. Por esta razón se reforzó esta tendencia en las divisas y este tipo de cambio está como está, o sea, están en niveles de 20-50. O sea, en abril llegamos a tocar niveles de abajo de 18, ahorita estamos en niveles de 21 y no están provocados por las elecciones, también por la inflación. Por ahí Citibanamex dice contundentemente, es que Banxico en muchos comunicados de prensa ha dicho, nosotros seguimos la inflación. Sí, Banxico sí sigue la inflación, pero también no está viendo el entorno. Si Banco de México no actúa ahorita, para septiembre y octubre, que empiezan a reacomodarse los portafolios internacionales, esto puede ser un caos, un verdadero caos, generado por el alza en las tasas de interés. O sea, podemos ver fácilmente niveles del tipo de cambio 22-22.50. Ojo que varios de los analistas también y los que están por un no movimiento en la tasa de referencia argumentan algo relevante que ya se había dejado un poquito de lado, pero que vuelve a estar en el tintero. ¿Cuál es el impacto sobre el crecimiento económico de tener una tasa en este nivel? Diferentes, depende de los modelos que utilicen, pero diferentes grupos financieros tienen un nivel establecido como una tasa neutral, es decir, una tasa en la que ni beneficia la actividad económica ni la perjudica, digamos, hacia arriba, que no perjudica la tasa al crecimiento económico, perdón. Y creo que este nivel de 7.75, que ya está en niveles en los que veíamos en 2008, cuando había una crisis económica, podría dar un indicio de que efectivamente la actividad económica podría frenarse si es que se sube en este nivel, ¿no? Sí, el mayor costo del dinero es regresivo para la economía. Nada más para complementar lo que decía hace un momento Abraham, sí, la expectativa, lo habíamos comentado aquí, la expectativa para la segunda mitad del año es que después de un alza en la primera mitad del año viniera un recorte en tasas. Sin embargo, hoy confirma lo que hemos platicado aquí Citibanamex con su encuesta. Se prevé que al cierre de este año la tasa de referencia de Banco de México cierre en 7.75, es decir, prácticamente el mismo nivel
en que se ubicará muy seguramente el día de mañana, ¿no? Y en todo caso, si viéramos por ahí el gráfico de las tasas implícitas o el futuro de tasas de interés de Bloomberg, lo que vemos es que lo que se está viendo es que sería hasta dentro de un año, es decir, vamos, se está viendo un escenario, mira, por ahí vemos la pendiente de alguna manera hacia el siguiente año, vamos, dentro de un año se ve todavía una escalada, una tendencia de alza en tasas aquí en México, es decir, no se está viendo una reducción en tasas, lo cual es decir, vamos a seguir viendo esa política restrictiva. Entonces, desde luego esto va a incidir en el crecimiento de la economía. Si pudiéramos estar viendo un escenario con un PIB creciendo, pues no arriba del 2% para el próximo año, quizá menos del 2% con un escenario, con esta escalada de tasas de interés, ¿no? ¿Y qué hay del tipo de cambio? ¿Qué podemos esperar a pesar de que hemos visto que ha tenido un respiro con esta probabilidad de que se llegue a un acuerdo en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que se ha dicho en Estados Unidos? Pues vemos que todavía está débil y que sigue bajo presión. Por ahí quería yo precisamente hacer una nueva intervención. El asunto es que digamos, mañana sí podríamos esperar una reacción del tipo de cambio. Va a depender, por supuesto, de cuál sea el movimiento, digamos, ¿no? Exacto, el movimiento y la magnitud. Porque además también se nos olvidó comentar que hay un analista que dice que son 50 puntos base, que es un analista reconocido de HSBC, Alexis Milo. Él anticipa que serían 50 puntos base, y ya por ahí escuché también algunos comentarios de que hacia la segunda mitad del año, sí el tipo de cambio se presiona, podrían venir estos aumentos, 25, 50 puntos base. Pero más allá de eso, quiero, acerca de la reacción que podría tener mañana el tipo de cambio, bueno, podría darnos la sorpresa de que no subiera el Banco de México, y en ese caso habría una depreciación, digamos, momentánea. Será en la medida en la que el mercado pueda ajustar digamos, como ajustar la operación y ajustar en cuanto a los tipos de mercado, de opciones y de tipo de cambio. Una vez que se ajusten, entonces podría respirar un poquito el tipo de cambio. Pero si nos da la sorpresa, mañana podríamos ver niveles de nuevo cercanos a los 21. Mira, hoy vemos el gráfico aquí, Susi. Hoy cierra el dólar interbancario en nivel de 20.40, que es una ganancia de 11 centavos. Tú lo habías comentado en el resumen al inicio del programa. Digamos que en los últimos 4 años ha rebotado el peso, porque pues, ha tenido una caída importante desde el 17 de abril. Han sido más de 2%. Creo que en buena medida tiene que ver con esta expectativa, un poco descontando, es de más de 2%, más de 2% en los últimos 4 días. La recuperación del peso frente al dólar. Claro, sí, es 2.1, 2.2%. Creo que anticipando en buena medida este incremento, movimiento del día de mañana. Como dice Abraham, si no se llegara a dar, que creo que es la menor de las posibilidades, pues sí, obviamente habría un castigo sobre el peso el día jueves, ¿no? Sí, habría cierta decepción, Susi. Ya lo descontó el mercado, ¿no? Lo comentaron los compañeros. Este alza en tasas, ¿no? Si no sucede mañana, sí perdería esos 11 centavos, quizás 15 centavos, ¿no? Porque ya ha estado descontado. Quiero referirme a que el Banco de México en diversos reportes ha externado que la volatilidad cambiaria es el principal riesgo para su pronóstico de la inflación. Es cierto, el rubro de mercancías no alimenticias, por ejemplo, que este es muy sensible, muy seguido de cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí refleja casi de inmediato si se está trasladando el alza en el dólar en los precios de las mercancías. Hoy por hoy, bueno, hoy por hoy está en 3.52, o sea, en mayo fue la inflación anual de este rubro, 3.52, está relativamente bajo control. Entonces lo que quiere Banxico es de que no se salga de control precisamente. Ojo también en las probabilidades. Estas probabilidades, si quieren, lo podemos ver en la terminal de Bloomberg. Estas probabilidades están calculadas con base en las operaciones del mercado de opciones. Y esa línea blanca que vemos arriba es la probabilidad de que el Banco de México suba su tasa de referencia. Y pasó algo curioso, bajó esta probabilidad en los últimos 3 días prácticamente. De hecho, la probabilidad pasó de un 99% de que subiera. En los últimos 3 días cayó hasta 67%.
En la encuesta de Banco de México, si bien, de Bloomberg, perdón, si bien la mayoría apuestan por un alza de 25 puntos base, también se sumaron por lo menos un par de casas de grupos financieros que se sumaron al caso de que no fuera... de que no hubiera un aumento en la tasa de referencia. En esta división, insisto, podríamos ver una reacción del tipo de cambio si es que no se cumple con la expectativa de lo que la mayoría de las personas piensan, pero creo que es significativo que más personas y que el mercado de opciones se están sumando al caso de que no haya un aumento de la tasa. Conclusiones. Pues mira, Susi, vemos un entorno de fuerte aversión al riesgo, el cual creo que se va a mantener. No vemos catalizadores que permitan pensar en algo diferente. Creo que este entorno de falta de definición en el Telecán, la incertidumbre sobre qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio, la guerra comercial, esta política restrictiva de los bancos centrales en México, Estados Unidos y en el mundo, y las elecciones también que vienen el 1 de julio en México, pues hacen pensar que va a seguir el entorno de aversión al riesgo. Vamos a seguir viendo esa volatilidad del peso frente al dólar, rebasando, incluso no nos sorprenda, en las próximas 2-3 semanas rebasando los 21 pesos el dólar interbancario, el castigo en la Bolsa Mexicana de Valores. Vemos emisoras ya muy castigadas, ¿no? Abriéndose ya puntos muy atractivos de entrada. Entonces creo que el entorno es difícil, vemos un entorno todavía difícil en los próximos 2-3 meses. Abraham. Como conclusión diría que el Banco de México va a estar muy al pendiente, por supuesto, de cómo se desarrolla la inflación y del contagio que efectivamente pueda haber del tipo de cambio a los precios al productor y de los precios al productor a los precios al consumidor. Creo que este lapso, ese rezago que hay de una a otra en esta parte de la cadena podrían ser un lapso de 2 o 3 meses, y puede ser el caso que el Banco de México decide esperar, precisamente esperando este lapso, y para saber si la depreciación del tipo de cambio es temporal o es, de forma permanente. Baude. Sí, hace unos momentos, Citibanamex liberó su tradicional encuesta quincenal y me llama la atención un dato, ¿no? Subió su previsión, los analistas subieron su previsión del tipo de cambio para cierre de año de 18.95 a 19.50. Yo creo que aquí está muy claro, ¿no? El hecho de que esto respalda que suban las tasas de interés. Quizás lo más probable es que haya una pausa, que suban mañana, que haga una pausa, y para octubre quizás pueda volver a reanudar su alza. Bien, entonces, ¿ustedes creen sube o baja? Perdón, que a la Reserva Federal le quedarían 2 movimientos más en el año. Okay. Entonces, creo que, yo pienso que va a subir, pero probablemente sí haga una pausa hacia el cierre. ¿Sube o se mantiene? Sube 25 puntos base el día de mañana. ¿Baude? Sube 25. Ok, bien, pues ya veremos el día de mañana. Con esto hacemos